Ok, vamos a empezar. Comparto pantalla y empezamos. Antes de comenzar, ¿me pueden confirmar si ustedes ya vieron lo que es el tema del protocolo de capa de transporte? ¿Ya lo avanzaron con el ingeniero? Todavía. El TCP AUSI, Sí, TCP y UDP. TCP sí, UDP no recuerdo muy bien. Ya. De todas formas, según el cronograma, esto es lo que nos tocaría hoy día. Lo vamos a ver bien con ejemplos y todo bien. Eh, ya. Entonces vamos a ver esto. También otra noticia que desde ahora voy a empezar a grabar, así que ya lo arreglé el problemita que tenía para que lo puedan ver después también. Ya, comenzamos entonces. Eh, Capa de transporte y superiores, en este caso, se ve todo el estudio de la capa de transporte y las capas superiores. Estudio de los protocolos de transporte más usados como TCP y UDP. Eh, lo primero que tenemos que entender es las funciones de la capa de transporte. Ya, y yo he sacado las 5 más importantes, que son: la primera es segmentación y reensamblado, que quiere decir que divide datos grandes en segmentos pequeños. Cada segmento viaja independiente y se reensambla en el destino. Un ejemplo, tenemos un archivo de 10 megabits, se divide en miles de segmentos TCP. Ya. El segunda función sería multiplexación con puerto. Quiere decir, un puerto, para que ustedes tengan en cuenta, existen 65.535 puertos. ¿Ya? Entonces un puerto está entre el rango de entre 0 a 65.535, que identifica una aplicación. Esto permite que tanto como Chrome, Spotify y Zoom usen una red al mismo tiempo en su PC de ustedes. O sea, un ejemplo, digamos, podría ser FTP, no sé si conocen, transferencia de archivo. Otro sería si usan un protocolo de comunicación como HTTP o HTTPS. Ya, eso en cuanto a esto. Igual eso lo voy a explicar más adelante. Tengo ejemplos y todo. Después tenemos establecimiento de conexión. Dice que TCP usa esto se llama eh, ruta de tres caminos, yo le digo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama ruta de tres caminos? Porque tengo el SYN, que es uno, el SYN ACK, que es el otro camino, y el ACK. Entonces, por eso se le llama ruta de tres caminos. Eh, Se establece esto para poder establecer una sesión confiable antes de enviar datos. Ya, esto igual se lo voy a explicar, no se preocupen, esto es teoría. Más adelante lo vamos a ver con ejemplo. Luego tenemos el control de flujo. Este evita que el emisor que el emisor sature al receptor. El receptor anuncia su ventana, quiere decir cuántos bits puede recibir. Ya, y TCP ajusta la velocidad del envío para que no haya congestión. A eso se le llama control de flujo. Y el otro, detección y retransmisión de errores, que si un segmento se pierde o se corrompe, TCP lo detecta por ausencia del ACK, por ausencia de uno de los caminos, y lo retransmite automáticamente. UDP no hace esto. Ya. Okay. Aquí algunos datos para que lo tomen en cuenta. Posiblemente entren en su segundo parcial, porque tenemos los puertos disponibles, que son, como les había dicho, 65.535. Tenemos los puertos más conocidos o bien conocidos, que son 1024 más o menos, y los protocolos principales de transporte son dos, TCP y UDP. Eso sería.
Ya, ahora vamos a ver los protocolos TCP versus UDP, características, uso y diferencias en el tráfico de Internet. ¿Qué son estos protocolos y para qué sirven? El tráfico de Internet se compone de millones de transferencias de datos diarios. Lo que hace TCP y UDP son dos reglas, si quieren verlas como dos reglas de tránsito principales, que dictan o que determinan cómo viaja esa información. Ambos hacen exactamente el mismo trabajo, pero con filosofía opuesta. Ya más o menos así que el tráfico de Internet se compone por millones de transferencias de datos y nosotros tenemos los protocolos de transporte como unas reglas de tránsito, como dice acá, ¿no? Que esto determina cómo va a viajar la información, si va a viajar de manera rápida, de manera segura, de manera lenta. Eso lo vamos a ver ahorita. Ya, aquí tenemos TCP, el primero. TCP es un mensajero confiable. ¿Por qué? Porque el protocolo de control de transmisiones, TCP, prioriza la fiabilidad sobre la velocidad. Garantiza que los datos lleguen completos a su destino en el orden correcto y sin alteración. Si un paquete se pierde en el camino, TCP lo va a volver a enviar. Ya, aquí un pequeño error, pero ya lo va a volver a enviar. Más o menos en este gráfico, te lo voy a explicar. Ya les he dicho aquí el saludo de 3 vías, también se le llama, reportando lo que les enseñó el ingeniero, no les voy a enseñar esto. Entonces, tenemos el cliente, un ejemplo, un cliente y un servidor. Para yo establecer la comunicación entre este cliente y este servidor, voy a usar el saludo de 3 vías o de 3 caminos, como le quieran llamar. El primero es el SYNC, que es la sincronización entre el cliente y el servidor. Luego el servidor responde con un acuse de recibo, que es el SYN ACK, que es el otro camino. Y finalmente el cliente confirma que hubo comunicación con un ACK. Y con estos 3 pasos ya se restablece la conexión entre el cliente y el servidor. En este ejemplo, una conexión establecida. Ya, así más o menos se entiende el saludo de 3 vías de TCP. Ahora tenemos UDP. UDP es un protocolo de comunicación rápida o un lanzador rápido. Este protocolo de datagramas de usuario, UDP, prioriza la velocidad extrema, envía datos inmediatamente sin restablecer una conexión previa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si usamos el mismo ejemplo de cliente-servidor, aquí primero nosotros necesitamos establecer una conexión, ¿no?, entre el cliente y el servidor. Pero UDP no hace eso. Aquí dice UDP, donde está, envía datos sin establecer una conexión previa y sin verificar si el receptor está listo o si los paquetes llegaron intactos. No hay retransmisión de datos perdidos. Entonces, UDP es lo contrario que TCP, ¿no? Este es como que envía paquetes o envía mensajes y se olvida y no le importa si llegaron a destino o no llegaron a destino. Simplemente los envía y listo, él dice ya. No le interesa si llegaron o no llegaron. Se olvida de lo que envió. Eso es lo que hace UDP. Claro, es más rápido, pero no hay certeza de que los paquetes van a llegar y tampoco de que como a UDP no le importa si no llegaron, entonces no se va a preocupar de volver a enviar si es que no llegaron. Eso básicamente es lo que hace UDP. Entonces, para que lo entiendan mejor, tenemos aquí un cuadrito, una tabla, donde tenemos factores que vamos a tomar en cuenta entre estos dos protocolos. Primero, el factor de conexión. Como ya les había dicho, TCP requiere conexión previa antes de empezar a enviar paquetes hacia un destino. En cambio, UDP no requiere conexión, no establece conexión. En cuanto a secuencia,
TCP ordena los datos y UDP no ordena, sin orden garantizado. En cuanto a retransmisión, TCP reenvía datos perdidos, o sea, TCP consulta si los datos llegaron, y si no llegaron en orden, o si algún dato no llegó, algún paquete no llegó, TCP se va a encargar de reenviar ese paquete o enviar ese dato, reenviar ese dato. En cambio UDP, los datos perdidos no se pueden recuperar. Si se perdieron en el camino, se perdieron. A UDP no le interesa eso. En cuanto a entrega, TCP tiene una entrega garantizada y UDP no garantizada, ¿no? En cuanto a los errores, TCP hace una comprobación exhaustiva, quiere decir que se fija de que no haya errores de, por ejemplo, de que todos los paquetes lleguen en orden, de que no haya errores de orden de entrega. En cambio, UDP tiene una entrega básica y básicamente ignora los errores, no los toma en cuenta. En cuanto a emisiones, con TCP no es compatible, pero con UDP sí es compatible y existe lo que es la multidifusión ahí, ¿no? Esto se lo voy a explicar más adelante, esta palabrita de multidifusión. En cuanto a velocidad, TCP tiene una velocidad lenta, pero segura e íntegra, ¿no? En cambio, UDP tiene una velocidad rápida, o sea, entrega rápido los paquetes, pero con riesgo de pérdida, ¿no? Ok. En cuanto a los casos de uso, como ya vimos las características de cada uno de estos protocolos de transporte, ustedes dirán entonces en qué momento uso TCP y en qué momento uso UDP o en qué aplicaciones uso. TCP, aquí la fiabilidad es vital, pues se usa en correos electrónicos, navegación web general, transferencia de archivos y streaming pregrabado, ya como el Netflix, digamos. UDP, la velocidad es vital. UDP, ¿qué usa UDP? Los juegos en línea sin lag, las videollamadas por Zoom, el streaming en directo como Twitch y la voz por IP, VoIP. Entonces, esto de acá utiliza el protocolo de transporte TCP. Todos estos ejemplos utilizan el protocolo de transporte UDP. Ya. Básicamente te dice, ¿no? Por este lado me gusta o yo quiero que mis paquetes sean seguros, tengan una entrega segura y no haya pérdidas en el camino. Y a este lado más me interesa la velocidad. No me importa que los paquetes lleguen en desorden o si algunos se pierden y no lleguen y haya una deformación del mensaje. Eso es UDP, ¿no? Básicamente es eso. Acá, con esto podríamos sacar la conclusión de que no existe un protocolo mejor que otro, ¿no? Sino que el adecuado para cada tarea. Por ejemplo, si uno envía un documento importante donde cada bit o cada byte cuente, se usa TCP. Pero si uno está compitiendo en un juego multijugador donde el tiempo es importante, donde cada milisegundo hace la diferencia, se usa UDP. Eso para que lo entiendan como conclusión, ¿no? Ahora a esto quería llegar. Esto suele meter en sus exámenes el ingeniero. No sé si se ve bien. Ya. Estos son los protocolos de aplicación más conocidos, se podría decir, o más utilizados. Aquí tenemos el puerto que utiliza cada protocolo y el transporte. O es TCP o es UDP. Y este también le va a servir para redes 2, porque de esta partecita le gusta preguntar al Inge de redes 2 igual. Ya. Primero tenemos el protocolo de transferencia de archivos, es de lo que yo les hablaba hace rato al principio, que es FTP, pero en este caso, transferencia de datos. Ya, FTP utiliza el puerto 20 con el protocolo de transporte TCP. Luego tenemos también FTP, pero FTP Control en este caso, que utiliza el número de puerto 21
con TCP. Utiliza TCP para transportar sus datos, ¿no? Luego tenemos Secure Shell, SSH. ¿Para qué sirve esto? Básicamente sirve para la comunicación remota con otros dispositivos. O sea, desde un dispositivo yo puedo controlar otros dispositivos y configurar. Creo que esto se lo explico más adelante igual. Este ocupa el puerto 22, ocupa TCP también. Luego tenemos Telnet, que es básicamente lo mismo que SSH, pero más se ocupa SSH en este caso. Este ocupa el puerto 23 y ocupa TCP también para el transporte de sus datos. Luego tenemos el protocolo simple de transferencia de correo, vendría a ser SMTP, ocupa el puerto 25 y TCP también, ¿no? Miren, hasta aquí, ¿qué nos dimos cuenta? Que todo esto de acá, hasta acá, ocupan TCP. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos protocolos de aplicación priorizan la seguridad de sus paquetes, la seguridad del mensaje, antes que la velocidad, ¿no? No les importa que los paquetes lleguen un poco lento y todo, pero a estos protocolos les importa que llegue seguro y que si algún paquete se pierde en el camino, que TCP lo va a volver a reenviar y lo va a enviar en orden, digamos. Ya, seguimos. Tenemos servicio de nombres de dominio, lo que viene a ser DNS, puerto 53. Este ocupa ambos, ocupa UDP como TCP. Depende del caso, depende del escenario, qué tipo de transporte, de protocolo de transporte va a ocupar, ¿no? Tenemos este caso en particular. Luego tenemos protocolo de configuración dinámica de host, lo que viene a ser DHCP servidor en este caso. Aquí el número de puertos es 67 y ocupa UDP. O sea que a este le interesa, a DHCP le interesa la velocidad antes que la seguridad antes que la fiabilidad de los datos, ¿no? Luego tenemos DHCP cliente, que ocupa también UDP y ocupa el puerto 68. Luego tenemos TFTP, el protocolo trivial de transferencia de archivos, ocupa el puerto 69 y ocupa UDP. Luego tenemos HTTP, también de lo que le hablaba hace rato. ¿Qué es HTTP? HTTP es un protocolo de comunicación o transferencia de hipertexto en este caso, que ocupa el puerto 80 y este sí ocupa TCP. O sea que a este protocolo le interesa la fiabilidad de los datos, ¿no? Luego tenemos el protocolo de oficina de correo, versión 3, que sería POP3. También TCP y ocupa el puerto 110. Tenemos el protocolo de acceso a mensajes de Internet, que es IMAP. Ocupa también el protocolo de transporte TCP y ocupa el puerto 143. Luego tenemos el protocolo de administración de redes, que es SNMP. Este es un protocolo cliente-servidor, si no me equivoco, en el cual monitorea los dispositivos de red y también puede gestionar los dispositivos de red, ¿no? Básicamente SNMP funciona bajo una lógica cliente-servidor. Se tiene que establecer una conexión entre cliente y servidor para que en los dispositivos clientes que haya, en este caso pueden ser computadoras, envíen al servidor todos los datos, tanto de hardware como de software, que tiene la computadora. En este caso SNMP también funciona en dispositivos de red, como ser router, switch, y también envían la información del router, digamos, hacia el servidor. Eso un poco aclarando para que sepan más o menos qué es SNMP. Este ocupa el protocolo UDP con el puerto 161. Finalmente tenemos el protocolo de transferencia de hipertexto HTTPS.
que este ocupa el protocolo TCP y el puerto 443. Aquí quiero que se fijen algo. Ahora, en este caso, tanto HTTP como HTTPS ocupan TCP, o sea que les importa la fiabilidad de datos antes que la velocidad. Pero ustedes saben, ¿no? Y si no saben, se los digo. HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto no seguro. O sea que no es seguro, que puede haber vulnerabilidades o algún tipo de cosas, ¿no? Este ya no se usa mucho. El que más se está usando ahorita es el HTTPS, que este es un protocolo también, pero es un protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Esto donde lo pueden ver ustedes, lo pueden ver, qué sé yo, cuando se envían un link de TikTok, ¿no ve? Cuando están viendo TikTok y le reenvían un video a su amigo, y ahí adelante, cuando lo reenvían sale, ¿no? Sale el protocolo de transferencia o protocolo de comunicación, 2.2 barritas, o sea, HTTPS, 2.2 barritas y lo demás, lo que es del video, ¿no? Entonces ahí se van a fijar para que se den cuenta. Ahí se van a fijar si ocupa HTTP o si ocupa HTTPS. Ya, eso tenemos. Y algunos datos para que lo sepan. Desde el puerto en el rango del puerto 0 al 1023 son los puertos bien conocidos del sistema, ¿no? En este caso es más o menos lo que hemos visto. Están entre ese rango y eso que aquí me faltaron dos, que es el protocolo de base de datos. Ocupa algo del puerto 1000 no sé cuánto, no me acuerdo bien ahorita, pero no es muy importante eso, ¿no? Más que todo esto. El otro dato, entre el 1024 al 49151 son los puertos registrados. Estos puertos los ocupan las apps. Y finalmente, a partir del 49152, del puerto 49152 hasta el 65535, lo ocupan puertos dinámicos y privados. Ya. Ok. Ahora, como ustedes pueden ver, o aquí tengo una capturita de pantalla de en este momento, si ustedes están en su laptop, pueden ver qué protocolos están usando sus distintas aplicaciones que tienen abiertas, ¿no? Como por aquí, a ver qué les puedo mostrar. Aquí no salió bien, pero aquí sale lo que es WhatsApp y todo lo que tienen abierto, ¿no? Qué tipo de protocolo está usando. Sale la dirección local, sale la dirección remota. En este caso, esta es mi computadora, mi laptop de mí. Y el estado. Este estado de acá significa que la conexión ha sido establecida y que ha pasado por el proceso de 3 vías, ¿no? Lo que les mencionaba aquí arriba, donde está este proceso para que se pueda establecer una conexión. El proceso salud de 3 vías. Cuando a ustedes les aparezca esto de acá, miren, la mayoría aparece. Todo esto significa que la conexión ha sido exitosa, ha sido establecida. De hecho, ahorita lo vamos a ver eso. Para eso simplemente entran acá, se van a CMD y ustedes ponen este comando. Este comando. Y esto lo que le va a hacer es mostrarle todo lo que tengan abierto en ese momento en su computadora y qué protocolo está usando. Miren, en este caso, todo lo que yo tengo abierto está usando lo que es TCP, el protocolo TCP. Miren. Todo está usando TCP. Y en la mayoría se estableció la conexión. ¿No? Mira, aquí aparece lo que tengo abierto, mi WhatsApp igual. Ya, como le digo, en la mayoría se estableció la conexión. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo tengo abierto ahorita le importa más la fiabilidad de los datos antes que la velocidad de los datos. Por eso todos ocupan el protocolo TCP.
Ya, eso quería mostrarles igual para que lo vean. Ok. Siguiendo, aquí tengo algunos comandos que quiero que lo sepan igual. En este caso ocupamos este de acá, que es el netstat, que muestra las conexiones de la red, ¿no? Después, los comandos son genéricos. eh, lo que es el ipconfig, que muestra la información de la configuración de la IP, o sea, quiere decir muestra tu IP que tiene tu laptop en este caso, ¿no? A ver si quieren ahorita hagámoslo. Simplemente con un ipconfig. Ah, perdón, me olvidé de la... Ahí está. Con esto voy a saber qué dirección IP versión 4, qué dirección IP tiene mi laptop. Ahorita estoy con Wi-Fi. A ver dónde está. Aquí está. Tengo la 192.168.56.1 y aquí sale la máscara de su red también, ¿no? En este caso es la 255.255.55.0. Punto cero quiere decir que es barra 24, esta máscara, ¿no? Eso. El otro comando que tenemos es el ping, que ustedes ya lo conocen. El ping es pruebas de conexiones o pruebas de conectividad con, con dos hosts IP distintos, ¿no? Es decir, yo quiero saber si de un punto a otro punto hay conectividad, hago ping y hago la IP del otro lado, ¿no? En este caso, a ver, yo voy a intentar establecer conexión. Voy a intentar establecer conexión con... ¿Dónde está? Con el gateway del router. Voy a poner 192.168.56. Ahora espérame un momento. Mejor lo voy a hacer ping a mi celular ya. Vamos a ver qué dirección IP tiene mi celular. Ahorita mismo, un rato. Ya. Ya mi celular tiene la 192.168.0.15. Punto 0.15. Ahí está, ¿no? Obtengo respuesta. Ok, en este caso, perdón, me equivoqué. Aquí les había dado esta dirección y es incorrecta porque yo no estoy eh, conectado mediante cable de red, yo estoy mediante Wi-Fi. Entonces la IP de mi laptop es esta, 192.168.0.16. Igual es la misma máscara, ¿no? 24, y esta es la puerta de enlace. Aquí me la muestra, la puerta de enlace. Entonces yo hice ping a la IP de mi teléfono y establecí conectividad, ¿no? Eso es lo que hace el comando ping. El netstat ya les dije que muestra las conexiones de red, que es esto, y muestra el protocolo que está usando, puede ser TCP o UDP, ¿no? Tenemos el comando tracer, que este comando muestra la ruta. Este comando muestra la ruta exacta recorrida hasta el destino. Podemos verlo si quieren. Son comandos que tienen que saber ustedes, ¿no?
porque en redes 2 se ocupa bastante. 13. Entonces es mejor que lo sepan. Aquí tenemos Tracer, que nos decía para qué nos servía. Nos servía para la ruta exacta recorrida hasta el destino. Aquí nos muestra las opciones. Uso de Tracer, tenemos los saltos máximos, que está con H, lista de host con esta J, tiempo de espera, la W. Aquí lo dice, ¿no? Que representa a cada uno de estos, que representa los saltos, que representa la lista de host, el tiempo de espera, y aquí después lo gráfico. Por ejemplo, aquí en H tengo saltos máximos, tengo el enrutamiento relajado de origen a lo largo en la lista host, solo esta versión 4. Entonces eso es lo que hace Tracer, ¿no? Nos muestra los saltos para llegar hasta el destino. Y el último comando dice directamente solicita al servidor de nombres información sobre un dominio de destino. Ya. Eso en cuanto a esos comandos. Y aquí está lo que les quería mostrar, y esto es importante porque cada semestre el ingeniero les suele hacer, les pide hacer este laboratorio sobre Telnet y sobre TFTP. Creo que no lo han hecho todavía. A final de semestre los piden. Para eso ustedes tienen que saber qué es Telnet. Tenemos un poco de historia, a ver, vamos a leer lo más importante. Ok. Dice, mucho antes que existieran las computadoras de escritorio con interfaces gráficas sofisticadas, las personas utilizaban sistemas basados en textos que eran simplemente terminales conectadas físicamente a una computadora central. Después de que las redes estuvieron disponibles, la gente necesitaba una manera de acceder remotamente a los sistemas informáticos de la misma manera que con terminales conectados directamente. Ok. Telnet surge bajo esta necesidad, ¿no? Bajo la necesidad de acceder remotamente a los sistemas informáticos de la misma manera que con terminales conectados directamente. Para satisfacer esta demanda o esta necesidad se desarrolló Telnet, que Telnet se remota a principios de las décadas de los 70 y se encuentra entre los servicios y protocolos de capa de aplicación más antiguos dentro del grupo TCP/IP, o sea que es antiguo. Telnet proporciona un método estándar de emulación de dispositivos de terminal con base de texto en la red de datos. Tanto el protocolo como el software del cliente que implementa son conocidos como Telnet. Los servicios Telnet escuchan las solicitudes del cliente en el puerto 23 de TCP. Y aquí, siguiendo de un modo adecuado, una conexión que utiliza Telnet se llama sesión terminal virtual. Es una sesión terminal virtual. Esto van a saber cuando se configura. Cuando ustedes hacen Telnet, necesitan configurar una VTI, terminal virtual. En este caso creo que necesitan poner un nombre, como cuando crean una VLAN más o menos. Y en lugar de utilizar el dispositivo físico para conectarse al servidor, Telnet utiliza software para crear un dispositivo virtual que proporcione las mismas características de una sesión de terminal con acceso a la interfaz de la línea de comando CLI del servidor. Ok. Y aquí esta parte importante. Telnet no se considera un protocolo seguro, es lo que les decía. Telnet no es un protocolo seguro. Se debe usar SSH en la mayoría de los entornos en lugar de Telnet. Telnet se usa en varios ejemplos ejemplos de curso o ejemplos para efectos de práctica. En este caso nosotros, por eso el ingeniero les hace hacer ese laboratorio con Telnet, porque al no ser un protocolo seguro no hay de qué, digamos, preocuparse, porque es una práctica de estudiantes nomás. No hacen lo que es SSH. SSH sí es el protocolo seguro. Y Telnet simplifica la configuración más que todo. SSH es un poco más complicado de configurar.
Ok. Luego tenemos el protocolo de correo electrónico, que es lo que les decía en el cuadrito más adelante, lo que es el SMTP, protocolo simple de transferencia de correo. ¿Qué es SMTP? Es utilizado por un cliente de correo electrónico para enviar mensajes a un servidor. Hola, hola. Creo que me hablaron. ¿Me están escuchando, chicos? ¿O hay algún problema? Sí, te escuchas normal. Ah, ok. Ah, en el grupo dijeron la última auxi estaba mal. Ya, ya. Estábamos acá. Entonces, SMTP es utilizado por un cliente de correo electrónico para enviar mensajes a un servidor de correo electrónico local. El servidor local entonces decide si el mensaje se destina al buzón local o si se remite a un buzón de otro servidor. Dice que el servidor tiene que enviar el mensaje a un servidor diferente. También se utiliza SMTP entre esos dos servidores. Las solicitudes SMTP se envían al puerto 25. Ocupa el puerto 25 SMTP. ¿Qué más? Y aquí había un videito que no lo pude poner. Ah, ya. Pasa que al preparar aquí este material se me olvidó poner el ejemplo. Pero vamos a seguir. Básicamente eso es lo que hace SMTP. Luego tenemos el protocolo de oficina de correo, que viene a ser el POP3. Es un servidor que admite clientes POP, recibe y almacena mensajes dirigidos a los usuarios, y cuando el cliente se conecta con el servidor de correo electrónico, los mensajes se descargan al cliente de manera predeterminada. Los mensajes no se retienen en el servidor una vez que el cliente accede a ellos. Los clientes se ponen en contacto con los servidores POP3 en el puerto 110. Es importante, todos estos protocolos ocupan un puerto. Tenemos luego el protocolo de acceso de mensajes a Internet, lo que viene a ser IMAP 4. Es un servidor que admite el cliente IMAP, también recibe y almacena los mensajes dirigidos a sus usuarios. Sin embargo, la diferencia de POP, IMAP conserva los mensajes en los buzones del servidor, a menos que el usuario los elimine. La versión más actual de IMAP es IMAP 4, que espera las solicitudes del cliente en el puerto 143. Este es su puerto en el que trabaja IMAP 4. Y existen muchos servidores de correo electrónico diferentes para las diversas plataformas de sistemas operativos de la red. Ya, eso. Ok. Entonces ya más o menos vimos en lo que quería centrarme, lo que es protocolos de transporte. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda de cómo funciona TCP, cómo funciona UDP? ¿Dudas, consultas, chicos? No. Ya. Antes de seguir, ¿cómo suele ser el segundo parcial? Escucha, es que depende. El ingeniero cambia de humor cada semestre, pero los últimos dos parciales que tomó,
lo que entró fue fragmentación IP, entró subneteo, y de ahí entraron 2 o 3 preguntas teóricas. ¿Sobre qué? Sobre qué es una dirección IP, por ejemplo, y qué tipos de direcciones IP existen. ¿Qué más? Pregunta también sobre... He visto que han estado avanzando harto enrutamiento, ¿no? Lo que han grabado y lo mandaron al grupo, he visto. Creo que este semestre les enseñó más que otros semestres anteriores. A ustedes les enseñó más. Entonces capaz le meta igual al segundo parcial en enrutamiento estático. Enrutamiento dinámico, no sé si lo avanzaron. Hay otros semestres que preguntan también enrutamiento dinámico. Por eso les digo. ¿Avanzaron enrutamiento dinámico? Si es que avanzaron enrutamiento dinámico, posiblemente les entre igual eso, ¿no? Enrutamiento dinámico tenemos pues lo que es EIGRP, OSPF, eso tenemos. El que más se ocupa en entornos empresariales y el más seguro se podría decir es OSPF, enrutamiento dinámico OSPF. Y también entra esto, lo del protocolo de transporte. Entonces el PUDP nos puede preguntar, por ejemplo, poner una preguntita, ¿no? Un ejemplo así. Si Juan quiere enviar datos entre un servidor, de una PC a un servidor, y necesita enviarlos de manera rápida. No le importa si llegan desordenados, no le importa si algunos datos se pierden en el camino, algunos paquetes se pierden en el camino. ¿Qué tipo de protocolo va a usar o es el más correcto para este caso? Así los puede preguntar. Entonces ahí la respuesta que sería, si quiere velocidad sobre fiabilidad, UDP sería. También les puede preguntar esto, porque me imagino que se los ha debido explicar TCP así, con este dibujito. TCP tiene el saludo de 3 vías. Entonces ustedes dibujan esto y les preguntan una pregunta abierta de explíqueme TCP y todo lo que sabe. Ustedes más o menos pueden decir todo esto y dibujan el gráfico del saludo de 3 vías. Que se necesita establecer una conexión entre un cliente y un servidor, o entre un origen y un destino. Para eso se ocupa el saludo de 3 vías, que es la sincronización, el acuse de recibo y la confirmación. Y con eso ya hay una conexión establecida. En cambio, UDP no hace esto. Entonces les puede preguntar esto. También, cuidado ahí, que les puede meter preguntas. Para eso les enseñé esta parte relacionado a esto, a los protocolos de aplicación. Porque el ingeniero fácilmente le puede meter una pregunta así más o menos. Pedro necesita enviar datos desde una PC a un servidor, ya, pero necesita utilizar el protocolo de transferencia de archivo, FTP datos, y ahí les puede decir, este protocolo de transferencia de archivo, ¿qué protocolo de transporte utiliza? Aquí está la respuesta. Utiliza el protocolo de transporte TCP y por el número de puerto 20. Y así con cualquiera de estos otros. Le puede preguntar sobre el DHCP, sobre HTTP, así, ejemplos así. Para eso les expliqué esta tablita. Se los voy a pasar igual este material, no se preocupen. Y eso.
¿Alguna otra pregunta? También me olvidaba, creo que no les preguntó todavía, o en su primer examen, no les preguntó sobre Ethernet, ¿no? Ethernet, su trama, HDLC, todo eso. Igual estudienlo, denle un repaso. Eso igual puede ser que entre eso, segundo puede ser. Hasta el final puede entrar eso. Igual de todas formas vamos a repasar antes de su examen. Solo que ustedes me avisan cuando les dé fecha de examen y repasamos. Ya, bien. Eh, si no hay preguntas, yo creo que por aquí lo vamos a dejar por hoy. Es lo que dictaba el cronograma, ¿no? Lo que tenía pensado avanzar el día de hoy. Y pues chicos, les voy a pasar la grabación, ya lo grabé. Así que eso. Nos vemos. Chao, chao.